Lo habíamos anunciado, vamos a conversar con el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Previo a Navidad, a Nochebuena. Sí, así es, previo a Navidad. A ver, ha sido una polémica grande esta llamada por la oposición ley de amarre. Todo esto es en el contexto de un acuerdo al que se llega por la ANEF por sus aumentos de remuneraciones, que es algo que todos los años se va negociando. A veces se ha hecho bianual, pero en fin. Sí. El tema es, primero, ¿cuál es su opinión general para después ir profundizando sobre este acuerdo con la ANEF? Bueno, aquí son todos los gremios del sector público, sí, no particularmente la ANEF. Es verdad. Que se resta, pero esta es una negociación... Claro, sí. Es una negociación que se da todos los años respecto al reajuste del sector público. Sí, pero ¿sabe por qué yo le preguntaba? Le nombré en especial a la ANEF, porque el origen de este acuerdo al que se llega fue en el contexto de negociaciones que se hicieron, entre otros, con la ANEF, con un gran protagonismo de la ANEF respecto de qué es lo que había que trabajar. Entonces, raya para la suma. Sí. El acuerdo de reajuste del sector público, que incluye esto que se ha llamado ley de amarre. ¿Qué le parece a usted en general, en términos generales? Primero, la denominación no corresponde, no es amarre. Lo que sí uno podría criticar en la forma y en el fondo, el poder incorporar una norma de esta naturaleza en una ley de reajuste del sector público. Por dos razones, de forma y de fondo. En la forma, porque lo que se hace es modificar el estatuto administrativo respecto de la confianza legítima, la estabilidad del empleo, todas materias, por cierto, que son muy legítimas, pero se hace dentro de un instrumento, dentro de una norma que es la de reajuste al sector público. Una modificación al estatuto administrativo, yo entiendo bien intencionada, requiere una discusión mucho más a fondo, que vaya más allá de solo 3 semanas de discusión, que es lo que resta para poder aprobar el reajuste del sector público y con esa presión. Ya, pero la primera aprehensión que usted tiene es que le parece que esta materia no debió tratarse junto con el reajuste. No. ¿Por qué? Porque es una materia que va al fondo del estatuto administrativo respecto de la estabilidad de los funcionarios a contrata y no se hace cargo de la problemática de fondo. ¿Cuál es el fondo? Hoy día el estatuto administrativo, tanto para funcionarios públicos como para funcionarios municipales, establece una clara definición del empleo a contrata, distinguiéndolo de las plantas y de los honorarios. Y señala que, en su artículo 10, en el caso del estatuto administrativo de empleos públicos, que es esencialmente transitorio. Además, se establece que estos empleos terminan por el solo Ministerio de la Ley los 31 de diciembre de cada año, a menos que con un mes de anticipación se renueve la contrata. Ya. Entonces, frente a esa temática, mire, Mónica, esto es muy parecido a los problemas que siempre existen, que se omite, se mira hacia el lado y no se enfrenta una problemática de fondo, cuál es que las contratas que tienen un límite legal de un 20% respecto de la planta no se cumplen, y hoy día existen 300.000 funcionarios con contratos a contrata. ¿Cuál es la crítica que hago yo? Llevamos gobiernos vulnerando la ley. Por cierto. Y texto expreso de la ley. Este gobierno y los anteriores han vulnerado la ley. Por cierto. Ya. ¿Qué es lo que se hace? Porque el proceso de confianza o el principio de confianza legítima sirve más bien como manera de arbitrar las diferencias que existen entre los funcionarios. La gente se pregunta en su casa, ¿qué es la famosa confianza legítima? Para explicarlo en breve, es la posibilidad de que se entienda como ya un contrato fijo, claro, que se asimile un poco a planta, a esa persona que le van renovando y renovando y renovando en el Estado más allá de 2 años. En general se ha entendido como que ya ha pasado los 2 años y te siguen renovando el contrato, entonces ya eres como, se entiende, se asimila a planta. No eres planta, pero se asimila como que hay una confianza legítima porque han confiado en ti en numerosas ocasiones. Okay. Es la legítima pretensión de yo mantener estabilidad en el empleo. Ya. Lo que se hacía normalmente, el Contralor Bermúdez lo que hizo normalmente es decir, yo zanjo cuando tienen razón o no, cuando los despiden, en si había o no confianza legítima. Normalmente era entre 2 y 5 años, ya se entendía por ahí que sí había. Pero la nueva Contralora dijo, vayan a alegar esto a tribunales. Sí. Entonces, este proyecto de ley, en su artículo 14, lo que dice es, siempre va a tener que pronunciarse la Contraloría. O sea, le entrega una nueva función a Contraloría, ¿ya? Sí. Y el punto es, por eso quiero revisar la primera afirmación que usted hizo de que esto no es un amarre, si realmente no es tan así. ¿Por qué? El punto 14 del protocolo, al entregarle la obligación a Contraloría de que decida respecto de esta confianza legítima, permite que un funcionario, mientras está en disputa su caso, siga en su cargo o al menos siga recibiendo la remuneración.
y que pueda alegar no solo por el despido, sino, dice el protocolo, por cualquier arbitrariedad. Desde esa perspectiva, diputado, ese punto 14 no es un amarre. Por cierto que limita o restringe la atribución que tiene la autoridad. En dos puntos de vista, pero en ese Mónica, sentido, sí. ¿es un amarre? ¿Y por qué yo no lo denominaría amarre, pero sí limita o modifica estructuras jurídicas complejas como el estatuto administrativo y las propias atribuciones. Si alguien lo quiere denominar amarre, sí, porque limita, restringe. No tengo ningún problema. Entonces, yo utilizaría otra terminología. Pero usted entiende, o sea, se puede comprensiblemente entender como un amarre porque limita las atribuciones de la autoridad. Yo creo que limita las o sea, se puede entender como amarre. Pero más que eso, Mónica, sí, es que si usted quiere que le diga amarre, ¿sí? Yo creo que la definición no es esa, sino que limita pero eventualmente. Usted me dice que entiende que se le denomine amarre. Sí, lo comprendo, pero no comparto esa definición. Ya, pero, perdón, cuando alguien se puede quedar por ley alegando frente a Contraloría en su cargo. Es que ese es el tema de fondo, Mónica. Hay gente de la oposición que lo domina amarre, corrupción institucionalizada, términos que a mi juicio no corresponden. No es el óptimo y por eso nosotros tenemos óbice en cuanto o reparos respecto a la tramitación de este proyecto. ¿Por qué, Mónica? Porque este proyecto... Primero, acláreme una cosa. Dígame. ¿Usted este proyecto, como está, lo va a votar a favor? No, porque ese es el problema que le quiero plantear. Nosotros lo va a votar en no contra. Hemos visto el proyecto de ley. Ya, pero como solo está, conocemos un protocolo. ¿Cómo está, usted lo va a votar en contra? Porque lo que tenemos que ver... ¿Sí o no? En primer lugar, no lo votaría a favor, así como está. Ya. Porque hay que distinguir dos cosas, Mónica. ¿Cuál es la técnica legislativa que se aplica? ¿Por qué? Porque eventualmente estas limitaciones que puede tener la nueva autoridad no se condicen con la estructura formal del estatuto administrativo y con la denominada confianza legítima. ¿Y por qué amarra la autoridad? ¿Por qué? Porque o limita, usted le gusta decir limita. Ya, ¿por qué limita la autoridad? Lo limita la autoridad, ¿sabes por qué, Mónica? Yo creo que es importante hacerlo, pero si usted me permite volver al inicio, esta es una discusión de fondo y compleja respecto a todos los estudios administrativos. Pero aquí se hace una solución ad hoc o parche a una problemática que existe, pero que requiere una discusión de fondo. Pero entonces, esta es una solución parche. Yo no le puedo colocar un tapacotera. No es una buena solución. No es una buena solución porque además, en mi opinión, lo que hace es... Mire, Pepe, antes de que profundicemos, porque vamos a profundizar más, pero retrocedemos un paso. Corresponde que un gobierno saliente, en el último momento casi de su mandato, en los últimos meses, introduzca un proyecto de estas características. Por eso le decía que yo no comparto la oportunidad. Tampoco la comparte. ¿Sabe por qué? Porque esta problemática se arrastra respecto de la interpretación administrativa y jurisprudencial, tanto de la Contraloría y de la Corte Suprema, respectivamente, respecto del concepto de confianza legítima. Usted bien planteaba en un principio, eran 2 años, 2 renovaciones, asimilaba a lo que sucede en el Código del Trabajo, en el derecho en la relación laboral privada, en donde efectivamente la segunda renovación transforma un contrato, 2 contratos, la segunda renovación de un contrato a plazo fijo lo transforma en indefinido. El Estatuto Administrativo no lo establece así, y en un principio la Contraloría General de la República estimaba que 2 renovaciones de contratos generaban confianza legítima. Luego, la Corte Suprema estableció que no eran 2 años, sino que se habilitaba luego de 5 años. ¿Por qué? Porque se entiende que habían transcurrido 2 periodos a lo menos. Ya, pero esta ley está contraviniendo a la Contraloría y a la Corte Suprema. Y después, y le fundamento por qué. Porque además, y tal vez esto no se ha comentado, establece la obligatoriedad de la Contraloría General de la República de pronunciarse respecto de un hecho que la propia Contraloría calificó de litigioso. Por eso le digo, o sea... El artículo 6, perdón, de la ley de la Contraloría General de la República establece que la Contraloría no puede pronunciarse respecto a aquellas materias que son esencialmente litigiosas. Esta es una de ellas, y la propia Contraloría, en octubre del año pasado, en noviembre de 2024, estableció que como era litigioso, recurra ante los tribunales. Y lo que se hace aquí es, a través de esta modificación incluso, establecer esta obligatoriedad o esta posibilidad de acudir ante la Contraloría. Pero usted nos dice, y nos acaba de decir además, no me parece la oportunidad en que se presenta. ¿Por qué? Porque se presenta dentro de un proyecto de ley, no cualquier proyecto de ley, sino que de un proyecto de ley. Al término de un mandato, un proyecto de ley que tiene que tener una tramitación express porque es el reajuste del sector público, por eso no comparto la forma. O sea, la forma... Al final viene un reajuste, con una presión además del gremio del sector público para que por favor aumenten su remuneración. De alguna manera es una presión un poco indebida hacia los parlamentarios. Por eso no comparto la forma. O sea, también le parece una presión indebida a los parlamentarios. Absolutamente, y la forma. Y además porque... O sea, porque el gobierno está saliendo, porque es una presión indebida para los parlamentarios, dice usted.
por la forma en que se hace. ¿Sabe por qué además, Mónica? Oiga, pero pésimo el Porque proyecto, esto fue objeto de materia de ley de una moción parlamentaria en noviembre del año 2024. Que es la defensa que hacen desde el oficialismo. Pero esa era una ley interpretativa, hay que recordar, conforme a nuestro Código Civil, artículo 3º, que solo toca al legislador interpretar auténticamente o de manera obligatoria la ley, no así las sentencias judiciales de las Cortes. Disculpe, pero antes de que quiero preguntarle algo al ir cerrando el tema del socialismo democrático y el futuro de esta coalición que no tiene nombre, se llama coalición oficialista, no tiene nombre, no tiene ni nombre, pero en fin. Antes de ir a eso, una cosa breve. Hay un punto del cual no se ha hablado mucho y que es el punto 15. Se ha hablado del famoso punto 14, pero el punto 15 no se ha hablado y es un punto que pretende regular a los asesores de las autoridades de confianza y podría ser especialmente grave ese punto, diputado. Yo coincido con usted. Vuelvo al estatuto administrativo, que es la madre de estos temas. Distingue trabajadores de planta, de contrata, honorarios, pero además establece quiénes son los funcionarios de exclusiva confianza y establece que son los jefes superiores de servicio y eso se ve también en cada departamento. Eso lo establece el artículo 4, entiendo, de la 18.883, que es el estatuto administrativo. Y también se modifica. Entonces, no me parece válido que se haga una regulación respecto de los asesores que para todos los efectos... De las altas autoridades. Que para todos los efectos legales, sin que sean de exclusiva confianza conforme al estatuto administrativo, son funcionarios a contrata. Claro. Que también podrían validarse de esta opinión. Algunos dicen, no, son de exclusiva confianza. Sí, pero los jefes de departamento, por ejemplo, que muchas veces son nombrados directamente por las autoridades... O sea, podría ser más difícil despedir a estas personas que son asesores si es que se aprueba este cambio en el punto 15 respecto de los asesores del personal de altas autoridades. No solo eso, sino que la contratación además va a ser más compleja porque va a tener que responder a requisitos objetivos que están en este proyecto. Ahora, si me permite, Mónica, un minuto. Se parece harto un amarre, diputado, perdón que se lo digo, porque usted estoy de acuerdo con usted. Yo lo nomino de una manera distinta, pero sé que es más complejo. Parece que es como que la minuta no deja que le digan amarre, pero en el fondo usted me está diciendo, hace más difícil que se despida al personal de asesoría directa de altas autoridades. Si esto no solo eso, sino que la contratación de ese personal. Y además más difícil contratar. Pero ¿cuál es el problema que tenemos, Mónica? Y aquí le pido comprensión. No tenemos un proyecto de ley, solo un protocolo de acuerdo. Ahora, ¿cómo versa ese protocolo de acuerdo? ¿Cómo se traduce en una norma legal que debamos sancionar, discutir y votar en la Cámara de Diputados y también en el Senado? Es un tema que no hemos visto. Por eso nos parece, primero, que la forma en que está redactado el protocolo da cuenta de una obligatoriedad para presentar un proyecto de ley que yo no comparto, en la forma ni en el fondo, pero sobre todo en la oportunidad. Y que más encima usted reconoce va a ser, por ejemplo, en el punto 15, si se implementara, más difícil echar a los asesores de las altas autoridades. No solo la vinculación, sino que la contratación de los futuros asesores también. Súper grave para sacar a la gente que está ahora y súper grave para que las nuevas autoridades puedan traer a personal de su confianza, para que los asesoren. Por eso reconozco que es una norma muy compleja, que si usted me pregunta, sin conocer el texto, concédame ese beneficio del proyecto de ley, yo no estaría de acuerdo en votarlo a favor. Ok, y para ir cerrando, han comenzado las autocríticas, más bien individuales que institucionales, porque las institucionales parecen todavía pendientes. Hay una reunión en enero, se sabe. El 17. Sí, del oficialismo. Yo quiero preguntarle, Sergio Vittar dijo en La Tercera que no le cree la autocrítica a Giorgio Jackson. Yo quiero saber qué le pareció la autocrítica a Giorgio Jackson y si usted le cree. Yo no tengo por qué no creerle. Ya. Parto de la buena fe. Lo que sí critico es la oportunidad. Porque efectivamente generar este espacio de autocrítica luego de que él salió de la actividad política directa o en su cargo de ministro hace mucho tiempo, yo creo que su rol fue muy complejo y la autocrítica debió haber llegado antes. Llegó tarde. Yo creo que sí, fíjate, para poder reparar esta superioridad moral que trataron de imponer, estos anillos concéntricos que no le hicieron bien al gobierno. Pero además es suficiente la autocrítica cuando se habla, por ejemplo, de desprolijidades en los indultos. Yo creo que fue un error y un error grave. O sea, se quedó corta la autocrítica. Sí, uno puede utilizar distintos eufemismos, pero si marca un antes y un después, no solo la responsabilidad política que hizo efectivo el presidente de la República, salió la ministra de Justicia, salió su jefe de gabinete, pero los indultos fue un error gravísimo, que le costó muy caro al gobierno. Tarde y poco. Sí. La autocrítica. Sí, yo creo que es tarde y poco, porque no es solo una desprolijidad. Los errores tienen un nombre y los podemos cometer todos. Y asumirlos también es importante para poder crecer. Yo creo que ese fue un error muy grave. ¿Y la de Winter? Dígame. La de Winter, porque él sí dice, Gonzalo Winter, habla de que las ideas en el fondo del gobierno muchas veces no
de alguna manera no sintonizaron con la gente, las prioridades también, el tema del crecimiento, el tema de la seguridad. Pareciera ahí sí apuntar un poco más a las ideas. Yo creo que las ideas per se nunca son malas o buenas, sino como tú las aplicas a través de las prioridades en política pública. Y lo que hubo aquí, en mi opinión, Mónica, en este gobierno, es que efectivamente no hubo una empatía con la problemática y la sintonía que había que tener con la ciudadanía post-estallido y además con estos cambios constitucionales en donde fuimos de verdad contumaces. O sea, este gobierno entró con las prioridades mal ajustadas. Yo creo que sí, fíjate. Con las prioridades equivocadas. Y yo creo que lo leyó mal y la implementación de esas políticas no fueron las adecuadas porque las prioridades siempre estuvieron supeditadas a la aprobación de un nuevo texto constitucional que fue frustrado. Pero además las prioridades eran otras. Sí. No era seguridad, no era crecimiento. Pero también debemos hacernos cargo, Mónica, que hoy día, o sea, analizamos la situación de Ecuador, la política es tan dinámica. Antes estábamos acostumbrados a que las problemáticas sociales se asentaran y luego se pudieran ir generando cambios en función de ese establecimiento, de las problemáticas que existen. Hoy día es todo tan dinámico que nos fuimos capaces, en mi opinión, de reaccionar a tiempo, en donde, imagínense, se rechaza una constitución de manera mayoritaria y luego la otra, que uno diría, bueno, viene para el otro lado, también. Diputado... y en eso tiene que haber autocrítica, fíjate. ¿Usted cree que el socialismo democrático también tiene que hacerse una autocrítica? Y se lo pregunto porque desde el Frente Amplio fueron bien duros con Jaime Quintana, presidente del PPD. Yo creo que también merecemos una autocrítica. Ahora, si uno ve, por ejemplo, y en lo que me toca más de cerca, que trabajamos en materia de seguridad con la incorporación en el gabinete de Carolina Toá, el trabajo fue absolutamente distinto. Yo creo que perdimos un año en materia de seguridad y de eso debemos hacernos cargo todos. Todos tenemos una cuota de responsabilidad, los parlamentarios, quienes estaban en el gobierno. Un acto de contrición importante hizo el presidente respecto del tratamiento que tuvimos durante el gobierno del presidente Piñera, sobre todo en las acusaciones constitucionales, pero particularmente, en mi opinión, creo que perdimos un año muy importante en seguridad. ¿Y usted cree que tienen que seguir juntos el socialismo democrático con el Frente Amplio? Yo creo que debemos ser capaces de aunar esfuerzos y de trabajar en función de un conglomerado o dentro de nuestra heterogeneidad, de nuestras legítimas diferencias. Juntos. Por cierto, porque la fragmentación en política no hace bien. ¿Cómo hacemos oposición? ¿No es verdad que algunos piensan que el PS tiene que estar más bien con el PC, en una alianza privilegiada? No, yo no lo comparto. ¿Usted no lo comparte? No, yo no lo comparto. Yo creo que tenemos que ser capaces de generar una alianza lo más amplia posible, teniendo patentes nuestras legítimas diferencias, pero sobre todo las cosas que nos unen hoy día, crecimiento económico y seguridad. Estar con el PC, el PS de manera privilegiada de alguna manera le pondría un techo, ¿no? Por eso yo no... ¿Cree usted? Por eso yo no establezco que hay un privilegio. Por eso le pregunto, ¿pero usted cree que le pondría un techo? Por cierto, porque la relación más natural nuestra es con el humanismo laico, con el socialismo democrático, con fuerzas también convergentes de parte del Frente Amplio. No con el PC. No exclusiva o privilegiadamente con el Partido Comunista. Ya. Y yo creo que debemos ser capaces de evitar la polarización. Dos cosas. ¿Cree usted que el socialismo democrático debe tener una cierta hegemonía en la oposición, como planteaba Sergio Vittar, y no el Frente Amplio del PC? Yo creo que esas imposiciones o determinaciones ex ante no se dan. Yo sí creo que el socialismo democrático en general, pero particularmente el Partido Socialista, por su historia, por su trayectoria, por su estructura, sí puede jugar un rol de articulación importante en la oposición. Ya. Y cierro preguntándole, Guillermo Ramírez nos decía en el podcast, ¿cómo te lo explico?, que ya tienen los votos para lograr dirigir la mesa de la Cámara de Diputadas o Diputados. Yo creo que es importante no solo aprender de los errores propios, sino también de los errores ajenos. En este caso, los votos propios, ellos tienen 76 votos que se denominan partidarios del gobierno entrante, del futuro gobierno, de la actual oposición. Están a 2 votos de tener una mayoría absoluta con el pirquineo de 2 o 3 o más diputados. La pregunta es, ¿eso te garantiza gobernabilidad? ¿Eso le da estabilidad a un órgano tan importante como la Cámara de Diputados? Yo creo que no. Yo creo que nosotros debemos ser capaces de replicar lo que el Senado de la República ha hecho de manera permanente y constante, que teniendo conciencia de las diferencias y quién resulta ganador, han sido capaces de compartir y administrar de manera criteriosa el poder. Usted dice, si lograron esos 2 votos que necesitaban, están apostando al pirquineo y a la inestabilidad. Por cierto. Porque esos 2 votos se pueden transformar en cualquier momento en una censura de la Cámara. Porque son ocasionales y por eso es tan importante aprobar la reforma al sistema político. Y entonces, usted es de los que piensan que hay que pactar con el PDG y usted estaría dispuesto a votar por Pamela Giles como presidenta de la Cámara. Yo estoy dispuesto a votar
por aquel representante que cada una de las fuerzas políticas designe, sea Pamela Giles, sea el nuevo jefe de bancada o quien ellos determinen. Porque cuando usted genera relaciones institucionales entre partidos políticos, usted no puede vetar a una persona. Ahora bien, será el partido de la gente quien determinará quién lo puede representar de mejor manera. Oye, pero si ellos tienen, si es efectivo lo que nos dijo Guillermo Ramírez, Sí. entonces ustedes se van a quedar sin la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero ¿sabe qué? Eso no es lo determinante. No, pero usted reconoce que eso puede ser Es que así. si estamos en minoría y en una elección uno tiene dos alternativas, o ganar o perder. Pero parece que están. Sí, pero yo creo que con ese pirquineo, esos 2 o 3 votos que salían de manera recurrente en la prensa, no tienen estabilidad y esos 2 o 3 votos que hoy día le pueden dar una mayoría circunstancial, acuérdense de mí, en un mes, en 2 meses, PDG, Partido Nacional Libertario, van a tener una posición distinta respecto del presidente electo del gobierno y eso puede trasuntar en que efectivamente la Cámara de Diputados no tenga la estabilidad necesaria en su conducción. Que tengamos censura tras censura y eso no le hace bien, primero, al gobierno entrante, pero tampoco le hace bien al Congreso Nacional y a la Cámara de Diputados. Por eso hay que apostar por acuerdos más estables. No por acuerdo, sino que algo que le dé estabilidad, reconociendo quién ganó las elecciones y quién tiene mayoría. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muchas gracias a usted. Bueno.